¿Qué tal, Irving y Sebastián? Coautores del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Primero que nada, una pregunta puntual, ¿no? Todos ya conocemos de alguna manera la historia, fue demasiado visible para los mexicanos. Y la primera pregunta es cómo Enrique Peña Nieto se enlaza con este grupo IGA, ¿no? Que es el que trae uno de los más grandes escándalos de los últimos años. Bueno, precisamente en el libro incluimos un perfil de Juan Armando Hinojosa y bueno, es información un poco complicada de reunir porque es un empresario que aunque tiene una participación importante en obras, en licitaciones, tiene una cara pública muy limitada. Entonces en el libro relatamos cómo él llega al Estado de México desde 1980, en la década de los 80, y cómo comienza a hacer negocios. Entonces de alguna forma se enlaza con el que ahora conocemos como Grupo Atlacomulco, que son gran parte de las raíces de la carrera política de Enrique Peña Nieto. Entonces, de alguna forma, la historia de la Casa Blanca se remonta hasta la década de los 80, ¿no? En el Estado de México, en Toluca, cuando un empresario de Tamaulipas llega a hacer negocios al Estado de México. Ahí empieza todo. Perfecto. Ahora, otra pregunta que me parecería interesante plantearles es ¿por qué a Enrique Peña Nieto le golpea tanto esta cuestión? Otros políticos viven otro tipo de escándalos, otro tipo de información que se hace pública y lo manejan de mejor manera o lo hacen ver como poca cosa, ¿no? ¿Por qué fue tan duro para este personaje? Pues supongo que tiene que ver con que podemos revisar, pero casi estoy seguro que no había habido un reportaje que cuestionara la probidad del presidente, una conducta ética en cuanto a su función como servidor público durante su mandato. Había ejemplos anteriores con la Colina del Perro, por ejemplo, con López Portillo, pero ya cuando era expresidente. Así que un cuestionamiento directo cuando está el presidente en funciones no había ocurrido en México y eso es como novedoso. Por otro lado, supongo que también la solidez del reportaje sirvió para que como que no hubiera posibilidad de que respondiera algo que pudiera desmentir el reportaje, ¿no? No se le ha movido nada al reportaje y como no hay posibilidad de cuestionar la veracidad de la historia, lo que se ha hecho es desacreditar al mensajero en primera instancia diciendo que había sido una filtración, como decía Salvador García Soto en Universal, lo cual es totalmente falso y lo desmontamos en el libro, y luego pues sacando del aire a los periodistas que no solamente habían hecho ese trabajo, sino otros que cuestionaban pues el accionar del gobierno federal, ¿no? Ahora bien, ¿cómo surgen las primeras pistas, las primeras intuiciones de esta investigación? O sea, todo empieza por un punto, todo empieza con una cuestión que te va a llevar a un camino pues que al final acabó en este libro, ¿no? Sí, ahí lo contamos en el libro. Todo empieza por pues digamos por la curiosidad periodística de Rafael Cabrera, que un día compró una revista Hola, que incluye en la portada un artículo de Angélica Rivera, y ella sale posando en la que ahora conocemos como la Casa Blanca, y él pues lo que hace es preguntarse, ¿esta casa dónde está? Cómo la adquirió, y cuáles son sus condiciones, y ahí arranca él la investigación, y es donde descubre que el dueño original de la casa es un contratista del gobierno del Estado de México, ¿no? Entonces, desde ese momento fue 1 año, 8 meses, finalmente Rafael Cabrera se integra al equipo de investigaciones de Aristegui Noticias. Él nos sube al barco, digamos, de la investigación, y a todos nos toca ir aportando un granito de arena para publicar el reportaje de la Casa Blanca. Ahora, una pregunta un poco más general, ¿no? Esta obra es producto de periodismo de investigación. ¿En qué consiste hacer ese tipo de periodismo y cómo lo distingues de los demás? Yo creo que mucho podría discutirse sobre qué es periodismo de investigación y el cuestionamiento sobre por qué ponerle un apellido como ese al periodismo, porque muchos podrán decir, el periodismo si no investiga no es periodismo, es otra cosa, será vocería, lo que sea, pero no es periodismo. Puede ser, pero en el contexto, en el momento en el que nos está tocando hacer periodismo en México, llamarle periodismo de investigación
a algo que se sale de la regla, y que la regla es que los medios de comunicación estén publicando, reproduciendo en realidad los boletines, que se reproduzca la información que está dando el funcionario público o la empresa sin un cuestionamiento mayor, sin comprobar los datos, sin ir más allá de las razones por las cuales está sucediendo cualquier fenómeno de poder. Pues sí, llamarle periodismo de investigación a salirse de esa dinámica, a comprobar datos, a ir a un análisis mayor, a ver en los anales de la historia qué ocurrió. Pues sí, podemos llamarle periodismo de investigación. ¿Por qué es distinto? Pues porque sí hay un momento en el que te paras, no haces diarismo, o sea, no haces la nota diaria, que lo puedes seguir haciendo, al mismo tiempo que tienes historias como estas, investigaciones como estas, de mediano o largo a plazo, aliento, en el que pues te puedes tardar meses o años incluso, ¿no? Ejemplos como de Daniel Santoro, Gorriti, que tardaron añísimos en hacer las investigaciones que sembraron a sus propios gobiernos, ¿no? Esta duró 1 año, 8 meses más o menos, o 18 meses, y pues bueno, se considera una investigación de mediano, largo aliento. Y en eso podría diferenciarse un periodismo de investigación, pero en realidad yo sí pienso que el periodismo cada vez más debería investigar y no quedarse solamente con la reproducción del boletín. Ahora bien, no sé si nos pudieras hablar un poco de las condiciones de hacer periodismo de investigación en México, porque casi no vemos este tipo de investigaciones, y para hacerlo en serio, pues, ¿qué implicaría en este país? ¿Qué necesitaríamos? Pues desafortunadamente el periodismo de investigación no es fácil de replicar, porque requiere, yo digo que al menos 3 condiciones, ¿no? Que es darle tiempo a los periodistas para que hagan este tipo de trabajos, darles recursos económicos porque cuestan los viajes, pagar copias, los trámites, y tener una asesoría periodística que esté todo el tiempo como dirigiendo la investigación. Mientras no haya esas 3 características, esas tres condiciones en los medios de comunicación, va a ser difícil que existan trabajos de este tipo, ¿no? Y la verdad es que sí hay reporteros que están llenando estos espacios por su cuenta, pero yo creo que lo ideal sería que los medios de comunicación grandes, con poder económico, con audiencias que tienen, digamos, de forma cautiva, apostaran por ese tipo de proyectos, ¿no? Y un condicionante más, que les dejaran trabajar con libertad y temas que le beneficien, digamos, a la opinión pública. Sí, ahora bien, un punto que yo sé que a ustedes les preocupa mucho y que a muchos periodistas les preocupa, que es las condiciones para ejercer la profesión en México, ¿no? Han sido muy difícil. Todos sabemos las consecuencias de haber hecho esta investigación, las consecuencias mediáticas, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo mejoramos las condiciones? ¿Qué podemos hacer desde el gremio de los periodistas para exigir un cambio en las condiciones y que se pueda garantizar la libertad de expresión? Pues yo pienso que no es una labor solamente de periodistas, pero sí de periodistas. Aunque en primer término los periodistas podemos hacer al menos 2 o 3 cosas. 1, profesionalizarnos, siempre estar estudiando, especializándonos en una cierta área, aprendiendo cómo funcionan las instituciones de nuestro país, eso es primordial, fenómenos de poder, estar leyendo siempre, y bueno, profesionalizarnos, aprender de otros. Las conferencias sirven mucho para eso. También yo creo que debemos colaborar, ¿no? Que debemos eliminar el ego un poco o mucho y empezar a colaborar, y pues no callar las historias. Eso podemos hacer desde el gremio. Yo creo que también corresponde a la audiencia demandar mejor periodismo y estar dispuestos a pagar por periodismo, por buen periodismo. Creo que la audiencia ahí tiene también un papel importante en demandar y pagar por él, y el gobierno también tiene una responsabilidad que es primero legislar sobre los recursos públicos que se destinan a la publicidad, que no está legislado, y por otro lado dejar de pegarle al mensajero y entender que el periodismo es útil para todos. Ahora bien, una última pregunta. Sabemos que ustedes han hecho un trabajo interesante en la Casa Blanca de Peña Nieto, y ¿hacia dónde van ustedes como periodistas de investigación? O sea, ¿qué rumbos van a tomar en el sentido profesional? O sea, obviamente la historia
no sabes cuál va a ser la que vas a escribir, pero sí en qué condiciones vas a buscar plantear nuevas investigaciones periodísticas. Pues justo el día que nos despidieron de Noticias MBS, Carmen Aristegui juntó al equipo de investigaciones y otros colegas y nos dijo, en lo que vemos que pasa, vénganse a trabajar a Aristegui Noticias y aquí vamos a ver qué construimos. Entonces estamos a la espera de ver cuál es el medio que va a resultar de ahí, de este relanzamiento que va a dar Carmen Aristegui en algún momento. Y yo le pediría a la gente que nos ve que estén atentos, que nosotros seguimos trabajando y que seguramente van a haber más trabajos de esta unidad de investigaciones en breve publicados. Pues les agradezco a los dos este espacio, este tiempo y también todo lo que se requirió para hacer este tipo de investigación, que pues no es buscar quemar un personaje, sino buscar la verdad, buscar cuestionar los hechos sucedidos y que todos los actores públicos sean transparentes en todos los aspectos de su vida. Gracias por recibirnos. Un saludo a todos.